esta semana tuvimos prácticamente una hemorragia en los mercados de cereales. Vimos grandes pérdidas debido a los cambios que estamos teniendo, los pronósticos climáticos y las proyecciones para Estados Unidos principalmente. Nosotros habíamos arrancado, ya sabemos, la etapa de siembra de soja y maíz en Estados Unidos con condiciones muy húmedas y muy frías. De ahí tuvimos pronósticos de 1 a 2 semanas de seco y caliente, digamos, temperaturas muy elevadas. Y otra vez estamos teniendo pronósticos hasta fin de junio y principio de julio favorables para el desarrollo de los cultivos en Estados Unidos. Hubieron cambios bastante drásticos en pronósticos para estados importantes como las dos Dakotas, Missouri, Nebraska, Iowa, Michigan, y por esa razón obviamente el mercado estaba sufriendo esa presión. Nosotros vimos el mercado recuperarse hasta la semana anterior. Esta semana la soja perdió alrededor de 4% en la bolsa de Chicago debido a ese factor. El maíz fue el gran perdedor de la semana, perdimos alrededor de 7% en el valor. El maíz también está teniendo algunos fundamentos importantes, como el próximo miércoles tenemos anuncio de la Agencia de Protección Ambiental relacionado al mandato para el maíz para etanol en Estados Unidos, y obviamente donde ya sabemos que el actual gobierno norteamericano está defendiendo el consumo de los combustibles fósiles. Eso podría generar alguna especie de cambio en la demanda para maíz, y obviamente eso genera algún nerviosismo en el mercado para maíz. En el caso también tenemos otro factor importante. Nosotros vimos los niveles más bajos de la moneda brasilera, el real, justo ahora que estamos en época de cosecha de maíz safrinha en Brasil, y eso obviamente le resta competitividad a los Estados Unidos en las exportaciones de maíz, donde Brasil viene ganando fuerza. O sea, y a eso también tenemos que agregarle algunos factores macro, como estamos viendo una caída muy importante de todos los commodities en general. De hecho, un commodity que lastimosamente ya no se produce en Paraguay a gran escala, pero el gran perdedor de las últimas 2 semanas fue el algodón en Nueva York, donde vimos una caída de 17%, el algodón cayó de 85 a 72 centavos la libra en Nueva York, y de la misma manera estamos viendo también una caída muy fuerte en el complejo de energía, arrancando obviamente por el petróleo crudo, donde nosotros vimos liquidaciones importantes desde mayo hasta la fecha de alrededor de 17% o unos $9 por barril. Y todas esas implicancias, esos factores negativos para el mercado, obviamente vinieron a pesar también en los cereales esta semana. ¿Y qué opinan los grandes fondos de inversión en relación a esto que estuvo pasando? ¿Se posicionan nuevamente con más bajas? Sí, se están posicionando más. De hecho, disminuyeron sus posiciones hasta la semana pasada, sus posiciones bajistas, sus posiciones cortas de venta, esperando precios más bajos. Han disminuido sus posiciones, pero sin embargo siguen posicionados del lado negativo del mercado, esperando menores precios, ¿verdad? En el caso de la soja, empezando por la soja, los fondos se estima que liquidaron alrededor de 15.000 contratos de 136 toneladas en la bolsa, quedando hoy con posiciones cortas de alrededor de 57.000 contratos. En el caso del maíz, tuvieron liquidaciones más importantes, fueron alrededor de 120.000 contratos, y en el caso del trigo siguen manteniendo alrededor de 21.000 contratos cortos. Cabe destacar que hoy el mercado al cierre de hoy estaba marcando, en el caso del maíz, el precio mínimo de contrato es los últimos 7 meses, y en el caso de la soja los últimos 15 meses. Eso demuestra bien la tendencia. Sin embargo, obviamente está abaratando mucho los commodities, ya que no estamos teniendo ahora una estabilidad en el dólar, y eso no está afectando, digamos, de una manera macroeconómica en la relación de precios. ¿Y cuáles son los pronósticos de producción para Estados Unidos, tomando en cuenta que está en desarrollo la zafra en el norte? Y tenemos por delante todavía, Omar, 12 meses críticos de clima, obviamente, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, los pronósticos extendidos para el mes de julio ya muestran temperaturas más cálidas y precipitaciones por debajo de lo normal, y eso obviamente podría incrementar de vuelta la volatilidad, pero ya será una volatilidad alcista, ya que nosotros vimos cómo repercute el mercado de clima actualmente en el desarrollo de los precios, ¿verdad? Entonces, como bien lo dijimos, tenemos volatilidad, vamos a estar muy dependientes ahora del clima. La próxima semana, el 30 de junio, tenemos el informe de luz de stocks trimestrales, y también sale el informe de área. Entonces vamos a tener una mejor lectura relacionada a lo que va a ser la proyección de la producción de vuelta de acuerdo a lo que va a ser el número nuevo de área. ¿Y cuáles fueron las variaciones de la semana, Peter? Y bueno, como te decía, Omar, la soja perdió 4% durante la semana, que fueron alrededor de $13 por tonelada.
El maíz perdió 7%, unos $10 por tonelada. El aceite de soja, dándole un seguimiento al aceite de palma en Malasia y al mercado de petróleo crudo, obviamente perdió $33 por tonelada en la bolsa de Chicago. La harina perdió $8 y el gran ganador, el que menos perdió, fue el trigo, que perdió alrededor de $2,50. ¿Cómo quedan los precios acá para Paraguay? Hoy nosotros tenemos alrededor de $323 por la soja FAS Asunción y unos $110 por el maíz en Asunción. Y bueno, no podemos dejar de hablar y de tocar de uno de los temas de la semana, que tiene que ver con la aprobación en el Senado del proyecto en general que va a gravar con un impuesto la exportación de soja específicamente al natural. ¿Qué opinión tenés con relación a esto? Bueno, mi opinión, Omar, es de que yo creo que todos los actores del mercado, desde obviamente el gobierno, los agroexportadores y los productores, deberían hacer un panel, deberían realmente juntarse y discutir ese punto, porque uno no puede agarrar y lanzar un número al aire, llámese 10%, 15%, así nomás, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la soja, nosotros somos un país mediterráneo, tenemos altísimos costos de logística, obviamente, para exportar. Eso ya nos resta competitividad en el mundo. Somos, aunque seamos el cuarto mayor exportador a nivel mundial, somos un país pequeño, entonces tenemos que competir con los grandes y normalmente tenemos que competir a nivel precios. Entonces, hoy, por ejemplo, los principales exportaciones de soja de Paraguay, que son Rusia, Turquía y la Unión Europea, son países que toman soja, obviamente, sin carga arancelaria en la importación del grano en estado natural. Si nosotros vamos a usar el argumento de fomentar la industrialización, ok, perfecto, pero hay que ver también cuáles van a ser las secuelas que tengamos ahí, porque exportando harina y aceite, obviamente, estos países destinos ya defienden también su industria nacional y tienen carga arancelaria importante a la importación de esto, ¿verdad? Entonces yo creo que es un punto importante. Sabemos que el complejo grano es un gran aportante al PIB nacional, que hoy ronda los 30.000 millones de dólares, y nosotros tenemos ahí un aporte de alrededor de 4.000 millones de dólares entre la soja y los otros granos. Los otros granos, yo creo que directamente lo que serían las culturas de invierno, en mi opinión, no deberían tributar, porque son culturas de cobertura. Realmente el productor prácticamente no tiene ganancia, o sea, es muy difícil ganar dinero en eso, ¿verdad? Y obviamente hoy tenemos ya el IRAGRO, que obviamente es la renta que tiene el productor del 10% sobre su renta. Entonces realmente tendríamos que hacer una ecuación para saber cuál sería el efecto real en la economía nacional y qué se debería aportar. Lo que sí se sabe es que deberían existir algunas herramientas que le den más transparencia a la recaudación de esos impuestos, ¿verdad? Porque tenemos estadísticas que hay algo de esos impuestos. Tenemos estadísticas